es un modelo nuevo, diferente, una propuesta nueva sobre gobierno civil que trae prosperidad y libertad para todas las personas. Y claro, hoy tenemos un panel exclusivo. La cara de el pastor César ya la conocen, muy conocido aquí en Busco en Ti, pero tenemos una cara nueva hoy y ella es la señorita Claudia Espitia de Santander también, hasta donde yo sé, ella trabaja en misiones, trabaja en la escuela de gobierno, es contadora pública de profesión, o sea que sabe contar hasta 10, no se equivoca. Y pues está invitada aquí porque es una persona muy, muy importante para nosotros en este proceso de hablar de gobierno. Bienvenida, vamos a la oportunidad a Claudia que nos salude. Bienvenida, Claudia. Muy buenas tardes a todos y sí, es un gusto estar en esta tarde aquí con ustedes y como decía el doctor Ricardo Molina, trabajé con Jucún, con Juventud con una Misión, por un espacio de 14 años y ahora de nuevo estoy trabajando con Jucún, con la Escuela de Gobierno Civil. Y bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes en esta tarde. Muy bien, Claudia. Hay que ponerle un poquito más de volumen a tu audio porque está muy bajito. Y Bajito. vamos a dar la oportunidad también al pastor César que nos salude. Doctor y Pastor Ricardo, un placer a Claudia y a Jorge. Gracias por la oportunidad también de compartir en esta tarde y a todos los que nos oyen. Un saludo muy fraternal, muy especial para cada uno de ustedes, esperando que esta clase, esta charla que vamos a tener en esta tarde produzca libertad, que es lo que más deseamos con toda esta escuela de gobierno. Y estamos hablando de la propuesta de un gobierno, la propuesta de Dios, gobierno civil bíblico, que es la república. Estamos hablando de esto y hoy estaremos hablando que es parte de la república, es entender que en la república el estatismo no entra, esa idea no opera, esa idea es incoherente con la idea de gobierno civil bíblico. Y estaremos hablando entonces de estatismo, que tiene que ver con el Estado, el adorar al Estado, en dejar que el Estado se envuelva en todos los asuntos de las personas, de la sociedad. Y pues realmente va a ser un tema fuerte porque nosotros los latinoamericanos estamos muy adoctrinados para aceptar la manipulación de nuestros gobiernos y le hemos permitido al gobierno que penetre en todas las áreas de la sociedad. Entonces, hoy nuestro querido pastor César, él va a estar pues juntamente con nosotros, pero va a estar hablando y enfocándose fuertemente en el estatismo y va a estar presentando un PowerPoint y vamos a hablar con esto con la doctora Claudia Spitia también. Entonces, prepárense. También, Jorgito, prepárate. Adelante, Pastor César. Sí, Paz, te escuchaba decir que el estatismo, ¿no? Qué palabra tan rara, estatismo. O recién una persona nos decía, oiga, es la primera vez que escucho esa palabra y yo sé que puede ser nueva para muchas personas también, ¿no? Suena raro, no es como leche, leche o pan, que es algo tan cotidiano. Hablar de estatismo es como, ¿y esto es qué me van a decir? ¿De qué me van a hablar? Y es precisamente lo definías tan excelentemente acerca de estatismo es cuando endiosamos al Estado, ¿no? Y qué bueno que a medida que vamos compartiendo la charla en esta tarde, nos demos cuenta que aparentemente dice, podría decir alguien, no, pero yo adorar al Estado está loco, yo soy un creyente fiel únicamente de Dios. Pero esto está tan arraigado en nosotros que todo este estatismo y esta adoración al Estado y este culto al Estado, porque adoración a veces lo tomamos como cariño, pero cuando hablamos de adoración podemos hablar de un culto al Estado, un endiosamiento al Estado, y eso está mucho antes de nosotros, Paz, y Claudia y Jorge, eso está no solamente antes de que nosotros naciéramos, sino muchos siglos antes de que nosotros naciéramos, está este culto al Estado y es nuestra labor. Y yo quiero empezar con esto, contarles a ustedes algo personal de mi corazón.
hace un tiempo yo le dije a Dios, bueno, Señor, pero si esto es tan fuerte, ¿qué podemos hacer nosotros? Y la respuesta está aquí en esto que estamos hablando. Claro que sí, podemos hacer mucho hablando esto que estamos haciendo, compartiendo este conocimiento con ustedes, hablándole a una persona, enseñando sobre todo a nuestra familia, a nuestros hijos, acerca de la realidad. Y les quiero compartir un poco acerca de lo que, de dónde se inicia todo esto del estatismo. Y, y hablábamos que el estatismo es el Sí, becerro de oro Pastor del mundo César, moderno. chévere esa introducción fantástica, porque habla de que el estatismo es la idolatría del mundo moderno, pero tú lo expresaste, no es moderno. Ese siempre ha sido una inclinación de la humanidad y de las personas de someter a otras personas. Siempre ha sido una lucha en la historia, porque nuestros oyentes y nuestros seguidores tienen que entender que es una tendencia histórica de una persona o un grupo de personas querer someter a otros. Entonces, ahora sí, mi querido César. Les decía, bueno, algo interesante que estamos hablando es que aparentemente es la idolatría, una idolatría moderna, ¿no? Pareciera que es que esta generación de muchachos que van a nuestras universidades, que son socialistas y que les gusta todo esto, son los únicos que están inclinados a esto. Pero no, en un contexto nos damos cuenta que en el antiguo tiempo eso ya sucedía y hablábamos del becerro de oro, no sé si se acuerdan las personas acerca de esta historia bíblica del becerro de oro y cómo adoraban a un becerro. Y el becerro representaba al faraón de la época y el faraón representaba al gobierno estatista. Entonces, aquí había algo interesante, dando un contexto de pronto a todo esto. El faraón se creía un dios, tanto así que cuando una persona pasaba de ser digamos, un príncipe a convertirse a un faraón, entonces automáticamente él pensaba que era un dios. Y hay algo interesante que cuando Dios mandó estas plagas de Egipto, precisamente endureció el corazón de Faraón para darle una enseñanza y decirle, mira, tú no eres Dios, ni siquiera tienes la oportunidad de gobernarte a ti mismo si yo no te lo permito. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de la nación de Egipto, que Egipto era una fuerte, una nación, era como la nación más civilizada y desarrollada de la época, tenía una industria fuerte, una infraestructura fuerte, una economía sostenible, el río Nilo les proveía a todos el alimento, o sea, era una nación de avanzada, era el primer mundo de la época. Entonces, tanto Faraón como los egipcios decían, pues, ¿qué vamos a necesitar a Dios? Nosotros no necesitamos a Dios. Y de alguna manera se genera este concepto, pastor, del Estado laico, ¿no? Tal vez no con esa palabra, sino ese estado laico, es decir, somos fuertes, somos desarrollados, nosotros sabemos hacer las cosas y no necesitamos que Dios esté en el asunto. Me gustaría escuchar a Claudio un poquito hablando de ese contexto cuando una persona o cuando una nación decide que no necesitan a Dios no lo necesitamos. Entonces cuando no necesitan a Dios es cuando se levantan ellos mismos como con su fuerza humana y buscan respuestas humanas. ¿Qué opinas tú de eso, Claudia? Sí, estaba escuchando y recordaba la historia hoy moderna, ¿no? Y viendo y recordando naciones, naciones como España, naciones como Argentina, rindiendo totalmente el control y el poder de sus vidas al gobierno y recalcando de nuevo lo que es el concepto, ¿no? Ese concepto que es el simplemente el hecho de que la gente creer que es el Estado el que le corresponde hacer tantas cosas para ellos, ¿no? Entonces la gente entrega sus libertades, entrega todo lo que Dios le ha dado para que ese Dios llamado Estado supla sus necesidades. Entonces realmente es algo que como hemos estado escuchando a través del programa, es como, no es algo de ahora, es algo que el hombre siempre ha tratado de hacer, siempre ha desviado su mirada de Dios para colocarla en el hombre mismo, queriendo que Él sea quien supla, ¿no? Y no tener que depender de la soberanía de Dios.
Entonces, eh, Faraón toma el lugar de Dios. Egipto toma el lugar de Dios. Él es el divino. Él es el Dios, él es el rey. Pastor César. No, y lo que me asombra, equipo y la mesa de trabajo que estamos aquí en esta tarde y los que nos están escuchando, a mí lo que me asombra es que el faraón se creía Dios. Hasta ahí no hay problema. O sea, cada loco puede creerse. Yo no puedo creer Superman. El problema es cuando ustedes creen realmente que yo soy Superman. Ahí está el conflicto, porque decía Claudia, en Argentina, yo viví en Argentina, Claudia, y entiendo lo que tú estás diciendo. En España está sucediendo lo mismo. La gente entrega sus libertades. Una cosa es que el gobierno, las personas que están en el gobierno se crean dioses, y otra cosa es que la nación entera acepte eso. Ahí es donde me parece de pronto increíble. Bueno, La faraón falencia, significaba, claro, sí, ¿cierto? O sea, claro. ahí es donde, y por eso hacemos este programa, por eso estamos aquí hablándoles a ustedes esto, para que ustedes puedan cambiar su mente, cambiar su pensamiento respecto a esta esclavitud moderna, podríamos hablar. Faraón significaba casa grande y representaba la esencia de Egipto, es decir, cuando se hablaba de Egipto, se tenía que pensar inmediatamente en Faraón. Lo más importante de Egipto, el centro de Egipto era Faraón. Y Faraón significa casa grande. Pero mira algo interesante. Egipto representa el sistema de este mundo y Faraón representa la esencia del sistema de este mundo. Y Faraón termina representando lo que estamos hablando en esta tarde, el estatismo. Es decir, Egipto representa el sistema actual, Faraón representa la cúspide o lo máximo del sistema actual y Faraón representa el Estado. Qué increíble, ¿no? Entonces, faraón significa casa grande. Y me ponía a pensar en las campañas políticas, siempre el político de turno promete carro, casa, beca, puente y le dicen, señor, pero es que no hay río. Pues le hacemos el río también, ¿no? Es como el cuento aquel un poco viejo, pero es verdad. Cuando hablamos hoy en día de política, hablamos de desarrollo, hablamos de infraestructura. Y eso la persona que me escucha dice, pues obvio, para eso es la política. No, no necesariamente. La política está y le hemos dado tanto poder al Estado que pareciera que es obvio que el político de turno nos prometa eso y que el político de turno tenga que hacer eso. Y no necesariamente. Pero, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? De lo que estamos hablando. Faraón significa casa grande, desarrollo, grandeza. Y esa grandeza se la hemos dejado al Estado. Cuando no le corresponde al Estado, el Estado tiene otro rol que vamos a ver más adelante. ¿Qué piensa, doctor Sí, Ricardo? la casa grande, estaba pensando en lo que sí es casa grande, es cuando el Estado domina todo. Y esa es la filosofía histórica que se ha venido reproduciendo en el mundo cuando se comenzaron a formar las naciones. O sea, las personas comenzaron a imitar un modelo de gobierno equivocado y han pensado que al tener un liderazgo determinado, su responsabilidad es cubrir totalmente a aquellos que lo eligieron para ese gobierno. En mi próxima Voz Patriota van a escucharla, voy a hablar bastante de eso. Casa grande, poder, involucrarse en todas las cosas. Nosotros tenemos un libro que se llama Gobierno Todopoderoso. Si alguno de los oyentes quiere conseguirlo y darse cuenta para aprender mejor, es un libro que habla de cómo el gobierno toma todo y no le deja nada a nadie y se empodera y se engrandece, que es la idea y el espíritu de Faraón. Adelante, César. Y Claudia, quería decirte que Faraón era representado con un becerro. Entonces, la idea de la adoración del becerro era porque Dios se enojó. Viene Dios y hace un montón de milagros, ¿cierto? Viene y humilla a todos los dioses porque cada plaga era humillando de alguna manera, diciéndole a Egipto, sus dioses no valen nada, yo soy el único Dios, básicamente es lo que pasó con cada plaga. Y sale Dios, rescata a los israelitos donde eran esclavos, donde estaban siendo explotados, Claudia, y los saca al desierto y tan pronto tienen la oportunidad,
su mente aún seguía en Egipto, es decir, Dios los había sacado de Egipto, pero Egipto no había salido de esta generación. Ahí es donde viene Dios y le dice, ¿ustedes qué les pasa? Vengo yo, los liberto y ustedes en la libertad están añorando la esclavitud. Eso es básicamente el contexto de todo esto, de todo este tema del estatismo. Entonces, mira que hoy en día el estatismo... Algo, César, Sí, quiero por agregar favor. algo a lo que termina de decir, ¿cierto? Es como la nación de Israel sale de verdad de Egipto, pero le costaba realmente depender de Dios. Para ellos era más fácil no pensar por sí mismos y que el Estado fuera el que les estaba proveyendo, era el Estado el que les estaba dando todo. Salen de Egipto a una total dependencia de Dios. Es un cambio de vida, un cambio de cosmovisión, una manera de ver diferente la vida, ¿cierto? Entonces, aún ellos en el desierto hay momentos donde quieren regresar, porque allá para ellos era más fácil regresar donde no hay que pensar, regresar donde no tengo que tomar decisiones propias, sino que el Estado es el que me está supliendo todo. Era muy difícil y fue muy difícil para la nación de Israel depender de verdad de Dios, de su soberanía, de su provisión. Podemos contextualizar eso un poco. Hoy en día con el cristianismo, los cristianos salimos de una vida, de un mundo de pecado, un mundo de idolatría, un mundo de esclavitud, y supuestamente salimos a la libertad. Pero salimos y llevamos dentro de nosotros, hablamos de Cristo, hablamos de Dios, adoramos, pero dentro de nosotros todavía está ese legado del mundo que todavía nos mantiene esclavizados. Espíritu de Faraón. Qué increíble, ¿no? Y bueno, ustedes han dicho algo muy interesante, no quiero ahondar porque más adelante vamos a tocar un tema de profundizar un poco de lo que estamos hablando. Hoy en día el estatismo se disfraza de muchas maneras. Un ejemplo claro es la ciencia, ¿no? Con todo esto de la pandemia y del COVID-19, de esto me hago cargo yo, son afirmaciones personales. Eh, pero con todo esto de la pandemia, ¿cómo absolutamente el gobierno se anuló por seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud? Literalmente no se tomaron decisiones en base a la población colombiana, sino automáticamente fueron lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían la única verdad. Y luego Italia saca y algunas naciones sacan la evidencia que la misma Organización Mundial de la Salud estaba equivocada respecto a todo este tratamiento del COVID. Entonces, yo me pregunto, a nombre de la ciencia, ¿cuántas personas más van a estar adorando al Estado? O sea, es decir, no, es que es la ciencia lo dice. Entonces, ni siquiera podemos escudriñar si lo que está sucediendo es lo correcto, sino sencillamente, si lo dice el científico, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Algo que enfrentó Pablo fue eso, que dice, no, es que ustedes creyéndose sabios, se Se hicieron hicieron necios, necios. ¿sí? Entonces, no hablo de la ciencia como tal, hablo de esa ciencia sin Dios igual, ¿no? O sea, no es que la ciencia sea mala, lo que me refiero es que la ciencia es tomada como una excusa para dominar al pueblo. Claro, La para ciencia es manipular, para manipular, exactamente. Entonces, para imagínate. atemorizar, porque en esta pandemia lo que hicieron con nosotros fue atemorizarnos y todavía nos tienen asustados. Que no salgamos, que no vayamos, que no nos reunamos, que nos encerremos. Yo estuve literalmente 2 meses encerrado en mi casa a las 8 de la noche aplaudiendo y orando, cantando el himno nacional. Ya llevo más de 5 meses. Sí, y ¿sabes qué es lo que pasa? Porque tú eres doctor en psicología, no eres médico que puedas tener esa oportunidad, digamos, de investigar el tema a profundidad. Entonces, como que, o Claudia, que es contadora. Entonces, no podemos decir nosotros asegurar y decir, no, es que el virus es una mentira o el virus se Claro. puede tratar así porque no es nuestra Área. área, por decirlo de alguna manera. Pero saben que el estatismo, para volver un poco acerca de este tema, el estatismo es la amenaza más grande para el cristianismo del siglo XXI. Y justo, ¿cuándo fue? Ayer me escribía alguien de la iglesia y me decía, pastor, alguien me está diciendo por qué no debo votar por X
candidato del socialismo y de la izquierda. ¿Qué le digo? Le preguntaba, ¿no? Y entonces fue una pregunta muy interesante. ¿Por qué nosotros estamos diciéndole que no voten por la izquierda? Y entonces básicamente vino esta frase a mi mente y le dije, dígale que porque ese candidato, sus principios son totalmente contrarios a los principios bíblicos. Porque ese candidato apoya el matrimonio homosexual, porque ese candidato apoya el aborto, porque ese candidato le gusta la expropiación, porque ese candidato, o sea, todo lo contrario a los principios bíblicos están encarnados de alguna manera en X candidato. Entonces, literalmente, cuando hablamos de que el estatismo es el gran enemigo, la gran amenaza del siglo XXI, es porque es literalmente eso. Cuando hablamos y adoramos al Estado, literalmente el Estado termina siendo todo lo contrario, pregonando todos los principios contrarios a los principios bíblicos. Entonces, no podemos hacer eso. Mira qué diferencia los principios de libertad según la Biblia y qué diferencia los principios de libertad según el Estado o según el estatismo. ¿Ah? Qué interesante, ¿cierto? Porque según el estatismo, la libertad se llama libre desarrollo de la personalidad. Es decir, haga lo que quiera, dróguese donde quiera, desordénese como quiera, pero la libertad según la Biblia es, oye, no mates, no robes, no codicies, honra a tus padres, me hago entender, no como Trabaja. trabaja, es tu propiedad, o sea, qué increíble, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que el estatismo es la amenaza para el cristianismo, es literal. Y Ricardo, el doctor Ricardo decía algo muy interesante. Todavía tenemos cristianos que apoyan, no digamos la de izquierda o la derecha, no hablemos de eso. Hablemos cristianos que adoran al Estado a pesar y en contra de sus familias. Qué impresionante que un cristiano apoye a cierto candidato porque da becas, porque da auxilios para la universidad, pero está a favor del aborto y está a favor del matrimonio y de la descompostura de la familia. No se logra entender eso. ¿Por qué? Porque su mente todavía está en Egipto. Su mente está en Egipto. Y estaba estudiando, precisamente estudiando todo este tema del éxodo del pueblo de Israel. Y cuando Dios llega y dice que no haya hechiceros entre ustedes, que no haya. Y el que sea hechicero hay que cortarlo de la nación. Y entonces me puse a investigar un poco acerca de eso y resulta que el pueblo de Israel aprendió las artes oscuras, la hechicería, en Egipto. Y que cuando Dios prohíbe y cuando Dios dice que corte, es decir, Dios no quería que Israel tuviera contacto con Egipto ni con Faraón. Porque es que si estaba haciendo la poción y necesitaba la uña de gato, y la uña de gato no se conseguía en ninguna otra parte, sino tenían que volver a Egipto a traer los insumos para hacer sus hechicerías. Qué impresionante, ¿eh? Doctora Claudia. Sí, este, el hecho de que el estatismo es la amenaza más grande para el cristianismo de hoy. ¿Por qué, cierto? Estaba pensando, ¿por qué es esa amenaza? Es porque el Estado se abroga poderes que no le corresponden y empieza a crear para sí mismo y para dominar a las personas leyes, esas leyes que van totalmente contra los principios de Dios. Entonces, es el Estado quien dice quién vive y quién no, ¿no? Con leyes como el aborto, es el Estado quien dicta entonces cómo se educa a los hijos, cuándo, cómo, quién enseña, el currículo, dice todo. Entonces, es minar todos los principios de educación, de familia, qué es familia y qué no es. Y entonces el cristianismo está siendo puesto en un lugar al extremo, ¿cierto? Y el Estado toma y toma más poder. Entonces, por eso el estatismo se constituye en una amenaza muy grande, porque toma y toma poder y la gente, ¿cierto? La mayoría de las personas siguen mirándolo es a él y no miran a Dios. Mientras que el Estado suple, el Estado da, no hay oportunidad del hombre de alzar sus ojos y decir, Dios, gracias porque eres tú el que estás haciendo. Le da gracias es a un Estado que me da un subsidio, que me da todo lo que yo necesito y entonces Dios deja de ser Dios para constituirse el Estado en aquel que adoramos y que dependemos de él. El hombre, el hombre como ha sido creado por un ser supremo, ha sido creado para adorar. Y cuando el hombre no adora al que lo creó,
entonces adora cualquier otra cosa, en este caso el Estado, porque el Estado quiere proveer todo lo que necesita y entonces el hombre tuerce su confianza en el Estado. Pastor César. Bueno, sí, lo que ustedes están diciendo me dan pie a hablarles un poco acerca de esto que les voy a decir, y es que el Estado, como se cree con la autoridad, pero, a ver, a mí vuelvo, yo sigo choqueado con esto que les voy a decir, literalmente estoy choqueado con esto, porque el Estado puede decir yo soy, pero es que la gente permite que el Estado diga yo soy, o sea, sí, el Estado es el que dice, no, yo soy el que dice que qué es un ser humano y qué es ¿cómo se llama? Un de células y que no tiene vida, digamos, un grupo de células ahí que no tiene vida. Yo soy el que dice que es vida y que no es vida. Yo soy el que dice que es familia y que no es familia. Es más, el Estado no solamente es la fuente, quiere ser la fuente del derecho, de las leyes, sino también de lo moral. Decir qué es bueno y qué es malo. No es malo matar, o sea, Dios dice, es malo matar, no maten los bebés en el vientre, pero el Estado dice, no, no es malo. Dios dice, varón y hembra los creó, o hombre y mujer los creó, el Estado dice, no, puede ser hombre con hombre o mujer con mujer. Entonces, no solamente quiere delimitar la parte de derecho de las leyes, sino también nos quiere decir qué es lo bueno y qué es lo malo, lo que decía Claudia hace un momento. Pero aparte, hay algo bien interesante que nos ufanamos, nos llenamos la boca hablando de democracia y de libertades, pero literalmente el Estado se convierte en un tirano. Y cuando hablamos de Estado, hablamos de toda la maquinaria, de todo lo que está ahí, que cada vez es más fuerte. Y cuando tú hablabas de España y de Argentina, cada alcaldía, cada gobernación, es fuerte. O sea, alguien de la familia está involucrada, lo que pasó en Venezuela. O sea, no es el grupo mínimo de personas, sino que quiere cada vez más incluir más personas para poderlos dominar, para que la gente dependa su salario de la alcaldía, de la gobernación, de algún puesto público, y así garantizar también la permanencia. Es decir, si ustedes quieren seguir trabajando, tienen que hacerme campaña y tienen que seguir votando por mí. Entonces, cuando tú dices al Estado y le dices a la Corte Suprema de Justicia, ustedes están equivocados, así no es. El niño que está en el vientre es un ser humano, no es cualquier cosa. Entonces la Corte Suprema de la Justicia dice, usted no sabe de leyes, yo soy el que sé de leyes. Y no resisten sociedades paralelas. Es decir, que no aceptan que alguien diga lo contrario de lo que ellos están diciendo. Porque Por son eso, los... por eso es que tú dices, o está el título ahí, ¿no? Que el Estado eh, es su enemigo el cristianismo, porque el cristianismo siempre está delineando las ideas correctas y, y delinea que hay un ser supremo que es el que decide. Entonces el Estado dice, no, no es un ser supremo, el que decidimos somos nosotros. Entonces viene la rivalidad, se llama rivalidad de poderes. Y mira que en esto de no resistir de no permitirse sociedades paralelas o poderes paralelos, entonces subestiman no solamente la existencia de Dios o desprecian la existencia de Dios, sino todo lo que tiene que ver con Dios, que lo habla la Biblia. Por ejemplo, Claudia cree en Dios. Bueno, Claudia, excelente, yo te doy la libertad que tú puedas creer, pero cree en la casa. Aquí en la oficina no. Aquí en la oficina tienes que hacer lo que dice el libro, lo que dice el código, lo que dice la ley, aunque la ley sea terriblemente opuesta. No, aquí yo quiero decir esta frase, terriblemente opuesta no a Dios, terriblemente opuesta a la naturaleza, terriblemente opuesto a veces a lo lógico. ¿A qué me refiero? Porque es que hay una serie de doctores y de gente llena de conocimientos humanos que sacan ideas terribles y nefastas, que no solamente apuntan contra la moral, sino cuántos proyectos de ley, cuántas leyes han resultado en grandes despilfarros económicos para una nación. Y los grandes estatistas piensan y prueban aquí y prueban allá y termina eso siendo un gasto grandísimo para la nación y se la viven probando porque como no quieren aceptar la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios, entonces ellos quieren encontrar el éxito fuera de la palabra de Dios y están buscando desde siempre, gastando recursos, equivocándose, muchas veces aún
en contra del bienestar del pueblo para al final decir, no, esto no nos dio, cambiemos. Eso lo vemos en la ley decenal de educación. Vienen y quieren cambiar y se dan cuenta 10 años después, a mí esto me causa dolor, 10 años después, se dan cuenta que no les funcionó lo que querían hacer. Y entonces prueban, pero no vuelven a la verdad, no llegan a la verdad, Pastor Ricardo, sino que sencillamente es otra prueba que implica un gasto de dinero y que implica que una generación prácticamente o varias generaciones se vean afectadas con sus intentos. Yo estaba pensando, piensa en esto, Claudia, que como al Estado le conviene la gente que produzca, porque el Estado es experto en esclavizar a las personas y robarles su producción legalmente. Entonces, cuando una persona no produce, el Estado decide, esta debe morir. Y ya hay gobiernos en donde, y no es nuevo, porque en Roma, esa mentalidad que había en Roma, que los ancianos no servían para nada y se los llevaban a las montañas y los tiraban de las montañas al abismo o los dejaban por allá que los animales se los comieran, porque ya no eran productivos. ¿Tus pensamientos, Claudia? Sí, increíble. Pensaba, recordaba una noticia que leí en estos últimos días y hoy estaba leyendo sobre Argentina de nuevo. Estaba leyendo algo sobre Argentina, lo que ha estado pasando con el gobierno y bueno, y el pueblo, esta lucha tan grande. Y hay en estos días una confrontación muy grande con todas las personas que tienen sus grandes cultivos, ¿no? Y les han incendiado sus cultivos el gobierno kirchnerista, ¿cierto? Y de Fernández, porque no hacen y obedecen las leyes que el gobierno dice que deben hacer. Y hoy miraba mucha gente donde se tomaron esos terrenos, se fueron ahora y los están, ¿cómo se dice?, ocupando, ¿cierto? Se tomaron esos terrenos, Invadiendo, invadiendo, pero con la facultad del Estado. El Estado claro. les ha autorizado. Y los dueños de estos terrenos decían hoy, peleando contra el Estado y diciendo que no, y ellos decían, el Estado les dijo que no es su derecho porque esto le pertenece a todos. Entonces es un Estado con un poder tan grande, ¿cierto? Y le dice a los individuos, lo que usted dice no vale la pena, lo que usted dice no es, yo tengo la última palabra, ¿cierto? Tenemos la última palabra. Y esto pasando en muchos lugares, ¿no? En muchos lugares del mundo. Uno mira ahora Chile, igual está en una situación tristísima, después de ser uno de los países económicamente más prósperos Estables. cierto, con una estabilidad, y hoy vemos cómo el mismo país camina hacia allá, ¿cierto? Están caminando muchas personas y recordaba lo que decía ahora el pastor César, ¿cierto? Que lo tiene choqueado. ¿Cómo es posible que la gente crea que esa es la respuesta? O sea, eso es lo que de verdad uno se pregunta, ¿cómo? Y decíamos, ¿cierto? Porque la gente no ha salido, su mente no salió de Egipto. Y ahí de nuevo, creo que ahora hablará quizás el pastor César de esto, y es, no ha habido un cambio de mentalidad, no ha habido una transformación en la manera de pensar. Por eso nosotros estamos aquí hablando de la propuesta de Dios, de propuesta de gobierno civil bíblica, que es la república, que va en contra de todas estas ideas del mundo que no han funcionado. Jesús enseñó, César. Sí, y yo les digo a los que nos están escuchando, ténganos paciencia, yo soy de los que odian los discursos fatalistas, todo está mal, nos vamos para el hoyo, esto no tiene futuro, a mí eso no me gusta, solamente que estamos haciendo es una radiografía de lo que está pasando, como cuando el médico dice, tiene los triglicéridos altos, tienes que hacer ejercicio, baja la comida, entonces, o sea, tú escuchas todo eso y estás escuchando que te dicen, no te gusta el sermón que te está dando el médico, pero todo obviamente tiene un propósito. Entonces yo les pido, por favor, que esto no es un mensaje fatalista, algo tocó Claudia y Ricardo acerca de, para allá vamos, para hablar de una esperanza. Mateo 22, no sé, doctor, si me ayudas, por favor, en la lectura, que no alcanzo yo a ver bien acá. ¿Te ayudo yo? Sí, ¿Quieres? por favor. Ah, espérate porque...
Algo pasó también aquí. Ah, ya. Ok. Dice, entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos, ¿qué piensas de lo siguiente? ¿Es correcto que pagamos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Bueno, aquí hay algo muy interesante y a veces esos versículos hablamos para recoger las ofrendas o reunir las ofrendas en las iglesias o los aportes y se dice ahí en la iglesia, bueno, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero no, o sea, me acuerdo también las palabras de Jesús cuando le decía a sus discípulos, uy, ustedes, hermano, qué cabezón, ustedes todavía no han entendido esto, ustedes todavía no han agarrado de qué se trata el reino de los cielos. Y es básicamente lo que sucede acá. A veces pensamos que este pasaje es netamente económico o que habla de dinero solamente, pero va mucho más allá. Lo que Jesús estaba queriendo decir, es decir, el gobierno tiene una parte, porque tiene una parte y tiene un rol, le corresponde una parte, ¿cierto? Una parte muy pequeña, pero le corresponde una parte. Pero lo grande no le pertenece al gobierno, le pertenece a Dios. El alma y la mente del ser humano no fueron hechos a imagen del César, sino a imagen de Dios. El gobierno no es creativo. Escúcheme, si hay algo que se ha caracterizado a los gobiernos es por la poca creatividad. Y eso lo ves en la atención de desastres. Si lo Manda, único, ah, ajá, sí, no, lo sigue, por único favor. que el gobierno eh, piensa y todo el tiempo están trabajando los economistas del gobierno, los asesores del gobierno estatista, siempre lo que están pasando es cómo cranear la forma de quitarle más plata a la gente. Y por eso dicen, ah, hagamos una estampilla que vale 500 pesos para que la gente pueda hacer este negocio y ya sacamos plata. Ah, el parqueadero. Los parqueaderos, de ahí nos tienen que dar a nosotros un porcentaje. Ah, la gasolina. La gasolina vale tanto, pero suban otro poquito para que saquen un poquito para acá. Bueno, en fin, los economistas, y podemos hablar de eso bastante, el tiempo nos está acabando, pero por ejemplo, hay un tema que fue contundente estos días pasados y fue la hipoteca inversa. Hipoteca inversa. Los economistas del gobierno pensando cómo quedarse con las propiedades de las personas que trabajan toda su vida. Aún, mira Claudia y César, podemos terminar con esto, porque el tema, y vamos a seguir con este tema, podemos terminar con esto, pero ¿por qué los congresistas, en lugar de querer quitarnos la plata a la gente y colocar más impuestos, ¿por qué no piensan en que hay personas que trabajan toda su vida? Trabajan 30 años para una empresa y han ahorrado dinero para su vejez. Y el gobierno les dice, usted es viejo y va a recibir su dinero a tal edad. A partir de tal edad, usted puede comenzar a recibir su dinero, el gobierno decidiendo por el dinero que no es del gobierno. La gente lo ha ahorrado toda su vida, pero el gobierno dice no. Y por eso es que han subido los años de jubilación, para que la gente pueda, pero ¿cómo así? ¿Por qué una propuesta de gobierno? ¿Qué tal una propuesta del Congreso? Propuesta rebajar los años para jubilarse, para que la gente disfrute del fruto de su trabajo. ¿Qué piensan de eso? Y vamos cerrando ahí. Claudia. Sí.
una total, ¿cierto? Una total intromisión nuevamente del Estado, ¿no? Del Estado en una jurisdicción que no le corresponde, ¿no? Y siempre queriendo suplir o tomar el dinero de los individuos a costa, ¿cierto?, del sufrimiento aún de la gente, porque es así, son personas que luego no van a tener, ¿cierto?, para su futuro con el que tanto ahorraron, porque ahora el Estado lo está queriendo tomar. Es bastante triste y también para pensar y reflexionar hasta dónde el Estado quiere llegar en su poder. Muy bien. Pastor César, tu pensamiento y te despides. Bueno, mi pensamiento final es, vuelvo y te digo, ¿cómo es? Donde tú estás no es el final. Eh, ¿Sí? Donde tú estás no es el final. O sea, esto no es el final de la enseñanza porque recién fue como una especie de introducción, un poco de radiografía, ¿no, Pastor Ricardo y Claudia, de la realidad que vivimos? Y justo en este momento estábamos comenzando como a entender un poco la salida de este nudo, este desenlace prácticamente de todo este tema. Sin embargo, el tiempo se ha acabado. Solamente quiero decir que, que el pueblo de Israel fue esclavizado por impuestos, porque acuerden que llegaron a Egipto como los invitados de honor y se asentaron en la mejor tierra de Egipto. ¿Cómo alguien rico termina siendo esclavo de otro? Y hay una palabra que en la versión 60, en la versión Reina Valera 60 habla de exsacrar, que es, que es impuestos, pago de impuestos. Entonces, termino con esto. Es como el embudo, ¿no? Te venden libertad en la familia, libertad de matrimonio igualitario, te venden un montón de cosas, pero todo termina siendo en la boca del embudo dinero. ¿Cómo recaudo más dinero? Te ofrecen tantas cosas que terminan al final hablando de dinero. Muchas gracias, Pastor César. Muchas gracias, Claudia. Vamos a vernos mucho por aquí. Eh, Gracias a Jorgito también por darnos tiempo y nos veremos el jueves en su programa de Gobierno Civil Bíblico, la propuesta de Dios para una persona, una familia y una nación para que sean prósperas. Muchas gracias, bendiciones del Muchas Altísimo, bendiciones.